Gracias, señor presidente. Señorías, aunque sea tarde, yo creo que tenemos que hablar de ciencia, tenemos que hablar de innovación y tenemos que hablar precisamente de lo que es tan importante para muchos y precisamente porque hemos gastado muchas horas o invertido muchas horas en pensar juntos, creo que la ciencia, la innovación y el presupuesto de esta sección 27 no se merece que por cuestiones de horario hagamos abreviaturas y, por lo tanto, yo desde luego no voy a hacerlas. Señorías, hoy toca hablar aquí de ciencia, como tocaba hablar de ciencia el lunes, y de innovación. Y sé, porque sé quién va a ser el portavoz, que hoy no hablaremos de Andalucía, ni de la Alianza Social Comunista, ni de los bancos, ni de los desahucios, ni de estas cosas, que fue la respuesta que obtuve cuando defendí aquí el veto a esta sección. De verdad que creo que toca hablar de ciencia, toca hablar de ese presupuesto. No toca hablar de otros gobiernos de otras regiones, ni de gobiernos pasados. Eso no tiene ningún sentido y, desde luego, no aclararíamos nada. La verdad es que cuando uno desconoce de lo que habla, suele pasar esas cosas. O bien cuando uno no quiere hablar de lo que toca hablar. Y yo comprendo que es difícil defender este presupuesto aquí, pero no vale hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de aquello que estamos aquí, porque si no la gente no se va a fiar de nosotros. Yo creo que tenemos una oportunidad en este tema. Tenemos la oportunidad de, primero, escuchar al adversario, argumentar con el adversario y tratar de llegar a acuerdos. Y superar ese desacuerdo, superar ese diálogo de besugos que fue el otro día, o tal como yo sentí el otro día que era el debate del veto, es importante. Se trata de superar los argumentarios genoveses y entrar a discutir de lo que hay que discutir. Y de lo que hay que discutir es de un presupuesto insuficiente en I+D, en ciencia y en innovación. Porque los rectores que hicieron un manifiesto el otro día, y los científicos, y la gente que está en las universidades y las empresas necesitan que en estas cámaras discutamos el presupuesto de ciencia y, si es posible, lo mejoremos, porque si no hablamos de esto, estamos dando muy poca importancia a sus comparecencias en la ponencia o a sus aclaraciones o declaraciones en los medios. Quiero también hacer una mención al número de enmiendas. Yo creo que he escuchado también estos días una queja, una especie de lamento del Partido Popular de que hay muchas enmiendas. Cuando hay muchas enmiendas es porque los presupuestos no son muy buenos. Por tanto, la responsabilidad de que haya muchas enmiendas no solamente es de quien las presenta, sino de quien presenta los presupuestos. Y lo digo porque una de las personas que le escuché este razonamiento es el senador Bosch, que está aquí sentado, y a quien convendría que reflexionara cuando uno se queja de que si hubiera menos enmiendas nos pondríamos mejor de acuerdo, dijo el senador Bosch. Bueno, pues eso tiene que ver con que los presupuestos no son buenos. Y yo sé que ustedes saben que no son buenos, por lo tanto, no voy a intentar convencerles en esto. Lo cierto es que en el presupuesto de 2012, el presupuesto de esta sección de 2012, el presupuesto de I+D, ya sufrió un recorte de 2.000 millones de euros. Y eso ya fue lamentable, ¿no? Pero ahora vuelve a haber otro recorte. Es cierto que menor, es cierto que es un recorte menor, pero sigue la línea decreciente de los dos primeros presupuestos del Partido Popular. Y eso a pesar de que en este presupuesto hay alguna operación de maquillaje, como es la dotación del capítulo 8 del CEDETI. El argumento en el mes de junio para no dotar ese capítulo era que era difícil de gastar. Y, por tanto, se le quitaba importancia a la reducción drástica de casi un 80% de ese presupuesto. Claro, ahora decir que el presupuesto se salva porque dotamos esta partida, pues es una de dos. O es una trampa ahora o era una trampa en junio. Pero, desde luego, las dos cosas
no son compatibles. O ahora se dota esa partida porque no se va a gastar, o en junio no era verdad que no era importante la partida. Por estas cosas, por estos pequeños detalles, aparte de los análisis macroeconómicos, por estos pequeños detalles, también decimos que los presupuestos no son creíbles. Cuando decimos que no son creíbles, pues es porque hay cosas de estas que uno no las entiende. Yo se lo pregunté a la Secretaría de Estado y no conseguí que saliera del argumento. Vamos a ver, analizar estos presupuestos cuando uno tiene en mente la tesis que sostienen casi todos los teóricos hoy en día, nadie discute eso, no lo discute ni el senador Alarcó. Nadie discute hoy que el futuro de un Estado moderno se basa fundamentalmente en la inversión en educación y en I+D+I. Eso no hay nadie que lo contradiga. Y analizar estos presupuestos de 2013 con esa luz, con la luz de esta frase, solamente permite concluir que ustedes han decidido que España no se suba al futuro. Yo, como no quiero ser duro, voy a decir que ustedes han decidido que España no se suba al futuro este año, porque sé que me van a decir que no hay dinero. Entonces, bueno, vamos a dar la concesión de que no nos subimos al futuro este año. Y a lo mejor del año que viene sí. Pero yo tengo dos malas noticias. La primera es que no nos creemos las profecías del señor Montoro. No nos las creemos. Es decir, nosotros no nos creemos que en 2014 esto va a estar arreglado y que habrá dinero para todo. Eso no nos lo creemos. Primera mala noticia para ustedes. La segunda mala noticia es que en ciencia dejar pasar un tren no asegura que vuelva a pasar ese tren. Usted lo sabe. Ustedes lo saben. Uno puede decidir este año no hago esto en cosas, en infraestructuras, por ejemplo. No hacer una carretera este año, o no hacer una estación de tren, o no hacer una piscina en un pueblo, supone que hay unas molestias ciudadanas, pero que el año que viene podemos hacer la carretera, o la piscina, o la estación de tren. Y si no es el que viene, es el otro. Y entonces esto es un problema de molestar más o menos a los ciudadanos, pero siempre sigue estando la necesidad de esa obra. Dejar pasar un proyecto científico, dejar que un proyecto científico que está vivo decaiga, tiene efectos demoledores, porque o pierde valor, o emigra, o simplemente cierra. Y, por tanto, los trenes en la ciencia no vuelven a pasar. Los trenes que no cojamos este año no volverán a pasar. Aquellos equipos científicos que están consolidados en determinadas universidades o en determinados OPIs o en determinados centros tecnológicos que no tengan dinero para seguir su investigación este año, o bien se desharán y cada persona, miembro del equipo, se irá por su lado, o bien el equipo se irá a otro país donde haya dinero para esto. Las dos cosas son muy graves. Que eso pase en España este año es muy grave y ustedes deben asumir o deberán asumir la responsabilidad de que eso pase. Porque los datos, y ya los han dado el resto de senadores, son muy claros. En 2013 nos ponemos en el 0,52% del PIB y en el 1,79% del global de presupuestos. Hemos bajado del 2011 casi 2 décimas. Estamos en niveles de 2005-2006. Precisamente cuando estamos a 7 años del horizonte 2020, cuyo compromiso es el 3%. Es decir, deberíamos subir en los próximos 7 años pues a razón de 2 o 3 décimas al año para poder acercarnos a ese 3%. Teniendo en cuenta que por lo menos los dos primeros de ese periodo son de gobierno del Partido Popular, está prácticamente perdido el horizonte 2020, salvo que ustedes cambien de manera radical y rotunda. Todo esto significa que este presupuesto es catastrófico para la ciencia española y no es algo que digamos nosotros, pero además es un poco la plasmación de la famosa frase del que inventen ellos, que yo estoy convencido que usted no comparte, señor Alarcó, pero que tengo dudas de que no lo comparta su gobierno, y tengo que decirlo así.
porque al final siempre va a ser un tema de dineros. Yo estoy seguro que el señor Alarcó saldrá aquí y nos dirá que no puede ser, que hay un déficit, que ustedes dejaron las arcas vacías, en fin, este tipo de argumentos que ya hace tanto tiempo que han salido de Génova que ya no lo sabemos todos, pero que a pesar de eso yo voy a utilizar el argumento económico para reflexionar con ustedes sobre estos presupuestos. Porque yo creo que volver atrás en ciencia es perder dinero. Dejar de financiar cosas que hemos financiado hasta ahora es perder dinero, es antieconómico. Este tipo de decisiones son antieconómicas. Yo creo que ustedes deberían pensar si aquellos que reclaman más protagonismo de la ciencia en los presupuestos, los que piden más recursos públicos para la I+D, tal vez tengan razón. Tal vez tengan razón los científicos que piden esto. Yo estoy convencido de que, a pesar de la deuda, a pesar del déficit, a pesar de ser ustedes un gobierno que paga y este tipo de cosas que nos dirán, estoy convencido, y alguien lo ha dicho antes, que los presupuestos permiten poner más dinero en esta sección. Estoy convencido que los presupuestos permiten poner más dinero en esta sección, porque presupuestar es priorizar y priorizar significa eso. Porque además, desde el punto de vista económico, deberían ustedes pensar, y yo creo que algunos de ustedes incluso están convencidos, de que es mucho más caro a veces dejar que se caiga la ciencia que no que se caiga algún banco. Y eso es una decisión también económica. Es una decisión económica que ustedes toman con estos presupuestos. Tal vez deberían pensar si no es mejor que la marca España tenga la cara de un científico o de una universidad y no la del señor Calatrava, que se ha llevado el dinero a Suiza, o de una escuela de negocios. Porque yo estoy convencido que a ustedes no les gusta escuchar que no hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo. Sin embargo, hay 3 escuelas de negocio españolas entre las primeras del mundo. Eso no es una buena marca España. Y yo no digo que tengamos que dejar de apoyar a las escuelas de negocios, pero digo que si analizan ustedes el presupuesto de las 150 mejores universidades del mundo, todas tienen un gran presupuesto. Y una universidad es buena en tanto que tiene recursos, en tanto que tiene investigadores, en tanto que tiene publicaciones, en tanto que provoca patentes, en tanto que es capaz de poner en manos del mundo empresarial descubrimientos que permitan que las empresas hagan innovación y que, por lo tanto, esos descubrimientos acaben teniendo un valor en el mercado. Por lo tanto, somos muy conscientes de que hay problemas de crisis, lo sabemos, y lo sabemos porque además nosotros gestionamos. El Partido Socialista tuvo que gestionar dos o tres presupuestos con crisis. La crisis no empezó en el año 2012. Pero somos también conscientes de que una cosa es disminuir el ritmo de crecimiento. Sabemos que no les podemos pedir que el ritmo de crecimiento sea el mismo porque hay problemas económicos. Pero entre ir más despacio y pegar un frenazo y quedar separados, hay diferencias. Y si encima el frenazo, además de frenar, ponemos la marcha atrás, como está pasando, porque recortar un 66,3% en 2 presupuestos el capítulo del CEDETI, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que lo que hace es poner en manos de las empresas inventos para que las empresas innoven y sean competitivas, frenar un 66% en 2 presupuestos, desde luego es un frenazo importante. En general, nuestras enmiendas defienden 3 cosas básicas. Lo primero, que en ciencia y en innovación el capital humano es clave y que tener investigadores formados y perderlos es muy caro, más caro que mantenerlos. Defendemos que los centros tecnológicos, los organismos públicos de investigación, los OPIs, las universidades y las empresas necesitan recursos para mantener proyectos que ya están en marcha y, si es posible, poner nuevos, si queremos que la economía se comporte como debería. Y, por encima de todo, defendemos que el gran trabajo de este país es crear empleo de calidad. Y para crear empleo de calidad, empleo que sea en lo posible insensible a burbujas que explotan y que dejan a la gente en la calle, la receta que todos los países aplican, Estados Unidos, Japón, Corea, los países europeos, es invertir en I+D, invertir en innovación.
Con esos tres objetivos presentamos las enmiendas que hemos presentado. Y presentamos unas enmiendas al articulado que ya discutimos, que pretendían precisamente excluir a las universidades y a los centros tecnológicos, a los ayudantes de investigación de la tasa de reposición de personal tan baja, precisamente porque a nadie se le ocurriría enchufar a un ayudante de laboratorio o crear 500 plazas de un ayudante de laboratorio. No tiene ninguna implicación económica el excluir a estas personas de la tasa de reposición, y ahí también hay problemas. Por las mismas razones, por esas razones que les he comentado, les proponemos en las enmiendas 1.345 a 1.354 insuflar en el ecosistema de ciencia español 1.236 millones de euros, aumentando el capítulo 7 del CEDETI en 169 y 290 millones de euros para el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que son las dos grandes fuentes de financiación de la innovación en España. Y además les hemos presentado dos enmiendas más que pretenden que los centros tecnológicos mantengan su capacidad de investigación, la cooperación entre ellos, y que les permita abordar proyectos de investigación y de desarrollo que acaben en la industria española, con lo cual acaban fortaleciendo la empresa y fortaleciendo el empleo español. Y además, y para ir concluyendo, una serie de enmiendas que persiguen asegurar la continuidad de un montón de centros, que algunos han sido comentados así. Aquí la mayoría son centros, bueno, hay centros de toda España, hay centros de Canarias, como el Astrofísico de Canarias y su famoso telescopio, centros del País Vasco, centros de Cataluña, de Castilla y León, de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha. Bueno, no voy a entrar en detallarlos todos porque son 59 enmiendas y, por tanto, no acabaríamos nunca. Quiero también hacer una mención, porque el otro día el senador Fernández dijo que no lo hacía. Hemos presentado también dos enmiendas que tienen que ver con el comercio. Dije, a pesar de que no lo debió escuchar, que el sector que está tirando en este momento de la economía española es la exportación, y que cuando se tira de la exportación no tiene sentido debilitar el ICEX, que es el instituto que ayuda a las empresas exportadoras. Y les hemos presentado una enmienda para añadir 15 millones al ICEX para que tenga fondo de maniobra. Y, finalmente, apoyar también un programa de comercio minorista en la enmienda 1305. Básicamente, 59 enmiendas, señorías, cuyo objetivo es mejorar la inversión en ciencia e investigación, mejorar las expectativas económicas del país, para hacer aquello que los españoles esperan que haga este Gobierno, que es crear empleo. Crear empleo sostenible es el gran problema de España, es el primer problema. La economía y el empleo son los primeros problemas de España. Y, por tanto, creo que ustedes deberían tenerlo en cuenta. Yo le rogaría a los senadores del PP que están aquí que no piensen que presentamos estas enmiendas desconociendo la crisis. Sabemos que hay crisis y, precisamente porque hay crisis, presentamos estas enmiendas. Es tanto más necesario invertir en ciencia y en innovación ahora, precisamente porque, como también creo que decía el senador Iglesias, ahora es cuando las empresas invierten menos en innovación. El balance público-privado en España es del 70-30 habitualmente, pero es que en este momento las empresas no pueden invertir en innovación. Si además no invierte el Estado, el sistema se cae y se va a caer. Yo quisiera nombrarles el tercer problema que tienen los españoles, según el último barómetro del CIS, que son los políticos. Es el tercer problema. Miren, si fuéramos capaces en esta Cámara de ponernos de acuerdo sobre el presupuesto de ciencia e innovación, sobre la sección 27, atacaríamos los tres primeros problemas que tiene este país: la economía y el empleo, mejorando la innovación, la investigación y la ciencia, y la imagen de los políticos, que demostraríamos que somos capaces de ponernos de acuerdo en algo que es absolutamente estratégico para este país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Manchado. Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Alarco.